Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a traer hoy otro mensaje y en este caso he titulado este estudio: ¿Puede la mujer ser pastora? Escuche bien la pregunta, porque una cosa es ser pastora y otra cosa es predicar. Cuando una hermana está predicando, no quiere decir que es una pastora. Escucha, pastor o pastora es una persona que tiene las ovejas, o en este caso, la congregación que está pastoreando, la tiene a cargo, la tiene bajo su cuidado. Son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, para desarrollar este tema, vamos a orarle allí a nuestro Señor para que sea Él el que dirija este mensaje. Incline su rostro allí, donde quiera que se encuentre, y vamos a orarle al Señor. Señor, tú que conoces la intención de mi corazón, que en ningún momento quiero implantar algo que no esté en tu palabra. Señor, te pido que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, que nos abras el ojo de nuestro entendimiento para que podamos entender este estudio, Señor. Que seas tú, Padre Santo, hablando a cada una de nuestras vidas. Y que seas tú el que nos dé el entendimiento. Gracias, Padre, porque yo sé que vas a hacer aún más abundante de lo que yo te he pedido en este momento. En el nombre de Jesús, ese nombre que está por encima de todo nombre. Amén, amén y amén. Y bueno, hay muchas controversias en cuanto a este tema. Unos dicen que sí, que la mujer puede ser pastora, pero otros dicen que no. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? No nos podemos guiar por lo que nosotros opinamos, porque simplemente se va a quedar ahí. Va a ser nuestra opinión. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a estudiar un tema, y específicamente este tema, pues tenemos que preguntarle, mira, a aquel que dio o repartió los ministerios, para ver si él instituyó a alguna mujer pastora. Y escuche bien aquí, porque yo no quiero que esto se preste a confusión. Yo no estoy en contra de las mujeres que son pastoras. Ese es un problema de ellas a la hora de interpretar la Biblia o obedecerla. Yo no me meto en eso. Yo simplemente estoy trayendo este estudio, ya que en mi congregación se me hizo la pregunta y yo traje este estudio. Pero independientemente de que yo lo haya traído en mi congregación porque ellos tenían la inquietud, pues es mi deber como pastor enseñar la palabra de Dios para edificación, para nuestro crecimiento, pero nunca para criticar a la hermana que se ha proclamado pastora. Amén. Pero mire, vamos a buscar a ver si en la Biblia existe alguna pastora. Vamos a ver si el Señor, a la hora de constituir estos ministerios, pues puso alguna mujer. Mire, búsquese allí a Efesios capítulo 4. Vamos a estudiar a fondo este tema para al final llegar a la conclusión y poder saber el por qué no existe una pastora en la Biblia. Vamos a hacer un balance aquí, porque se han sacado muchos textos fuera de su contexto para decirte, fija, sí existen pastoras. Bueno, escucha bien aquí, vuelvo y te repito, vamos a mostrar con este estudio de que no existe ni una sola pastora en la Biblia. Y vamos a corregir todos esos pasajes que se han sacado fuera de su contexto para hacer que digan
lo que los hermanos o las hermanas quieren que digan. Y vuelvo y repito, disculpe, yo no estoy en contra de la hermana pastora. Escuche, ese no es mi problema. Este estudio solamente es para que usted aprenda a hacer un balance. Y cuando se pare una hermana allí a predicar, usted no diga, no, porque Pablo dijo que no esto y no aquello y no lo otro. No, usted no puede hacer eso. Por eso es que a la hora de usted estudiar la Biblia, usted tiene que hacer un balance escritural, como lo vamos a hacer hoy en día, para que usted no caiga en una doctrina de error. ¿Ve? Porque como les dije al principio, una cosa es ser pastora y otra es predicar. Pero vamos a estar viendo todos esos puntos a la luz de la palabra. Y mire lo que dice el versículo 11 de aquí de Efesios 4. Hablando de Jesucristo, dice, y él mismo constituyó, y cuando dice constituyó en tiempo pasado, bueno, se refiere cuando caminó allí con sus discípulos. Pero bueno, mire, cójalo para el tiempo que usted quiera, escuche aquí. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que a la hora de Dios repartir los ministerios, no vemos que haya escogido a ninguna mujer. Ahora, escuchen, a la hora de Jesús elegir sus 12 apóstoles, pues tampoco eligió a ninguna mujer. Los 12 fueron varones. Mire, voy a hacer un momento conmigo allí a Mateo capítulo 10, versículo 1. Escuche bien aquí. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, escucha que no dice discípulas, discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Escuche, porque no hay ningún nombre de ninguna mujer ahí. El mismo Pablo, por allá por Primera de Corintios, hablando de los ministerios, pues tampoco menciona ninguna mujer. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Vamos a hacer conmigo un momento ahí. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pastor, pero escuche aquí, porque aquí habla de profeta. Había mujeres profetas, pastor. Bueno, claro, yo sé que todos estos hermanos que quieren apoyarnos a que la mujer sea pastora, pues entonces usan todas estas artimañas. Pero escuche bien aquí, querido hermano. Escuche, porque yo lo que quiero es no que la mujer se quite de hacer lo que está haciendo. Vuelvo y repito, ese es problema de ella. Yo lo que quiero es que tú aprendas a estudiar y a trazar bien la Biblia, a interpretarla bien, no a coger un pasaje que te conviene a ti para apoyar una doctrina que no está en la Biblia y de ahí hacer una doctrina falsa. No, yo quiero enseñarte que cuando hagas un estudio,
pues estés en lo correcto. Pero mira, escucha, cuando Pablo está hablando aquí de los profetas que Dios escogió, dice que eran varones, no mujeres. Y nos damos de cuenta cuando Pablo dice, son todos profetas. Escucha, para que tú aprendas, porque si hubieran sido mujeres, hubiera dicho Pablo, son todas y no todos, porque el versículo 28 tienes que mirarlo a la lupa del 29, donde dice Pablo, son todos apóstoles, son todos, mira, masculinos, son todos profetas, independientemente que cuando Dios quería hablar a alguien, en determinado momento, lo hacía por cualquiera, por el varón, por la mujer, por cualquiera. ¿Por qué? Porque no era la mujer en ese momento ejerciendo el pastorado. No, sino que de repente Dios quería traerle un mensaje a un hermano y la que estaba presente era una hermana. ¿Cómo le iba a hablar? Pues entonces Dios usaba a la mujer para hablarle a ese hermano por una profecía que no era de esa mujer, sino que era de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que ella estaba ejerciendo en ese momento el pastorado, ni que fuera una pastora. Mira, ya lo leímos. Y lo comprobamos cuando leímos allí Efesios 4:11. Te lo voy a volver a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dándonos a entender Pablo que el profeta no es el que predica. Sí, porque muchos han querido usar a Joel para decir que la mujer puede ser pastora. Pero mire, la realidad del caso es que Joel no está hablando de la pastora, sino de las profetas y los profetas. Y ya te demostré con Efesios 4:11 que la profeta no es el pastor, ni es el maestro, ni es el evangelista. Ya te lo demostré. Y yo no. Mira, la misma palabra del Señor. Pero vamos a ir allí también a buscar a Joel. Porque te dije que íbamos a ir allí a todos aquellos pasajes donde los hermanos y hermanas sacan fuera de su contexto para querer hacer lo que ellos o ellas quieren hacer o justificar. Mira, dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Bueno, pues de aquí, de este pasaje es donde sacan los hermanos que la mujer puede ser pastora. Pero mire, como le dije, una cosa es ser pastora y otra cosa es predicar. Porque ese es el problema de estos hermanos que quieren justificar a las pastoras. Pues dicen ellos, no, el profeta es el que predica. Pero bueno, ya mostramos que no. Pero mire, además, como ya te dije, el problema no está tanto en ser predicadora como en ser una pastora. Ahí es donde está la situación, ahí es donde tienes que hacer una diferencia, tienes que hacer un balance, porque si no, te vas para el lugar equivocado. Mira, búscate un momento ahí, a Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a recogerlo ahí en el versículo 34, y dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí y por qué? Tú no puedes ser uno de esos hermanos que le pasa por arriba ahí a esa escritura. Una vez yo fui a una iglesia a predicar que nos invitaron por acá y da la casualidad que el mismo pastor estaba leyendo esta escritura.
Y siguieron leyendo por ahí para abajo, por ahí para abajo. Y después que el pastor leyó esta escritura, oiga, me ha empezado un clase de alboroto en aquella iglesia. Principalmente de las mujeres. Y yo decía, ven acá, Padre Santo, explícame algo porque de verdad que yo no entiendo. ¿Cómo es que esta gente acaban de leer esta escritura? Ellos no entendieron lo que leyeron. ¿Qué pasa con este gallinero aquí adentro, Señor? Y no estoy hablando solamente de los hermanos o las hermanas hablando en lengua. No, yo no estoy hablando de eso. Ese es otro tema. Tenemos un mensaje de la lengua ahí también publicado. El verdadero don de lengua. Pero no, yo estoy hablando del desorden que existía ahí, de que ya la predicación andando y aquellas mujeres hablando y chismeando y hablando de la calle, de otra cosa, en vez de poner atención a la palabra del Señor. De eso estoy hablando yo. Yo dije, ¿será que ellos no entendieron bien este versículo 34 de Primera de Corintios 14? Y el versículo 35. ¡Wow! Pero bueno, te hago la pregunta otra vez. ¿De qué está hablando Pablo aquí y por qué? Bueno, obviamente, cuando usted allí estudia el contexto de este pasaje, usted se va a dar de cuenta que el problema era el desorden que tenían las mujeres, las profetisas aquellas, en el tiempo en que Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Mire, lo mismo que las profetisas de hoy. Ellas se paran allí y te dicen, no, porque Dios me dijo. Pero bueno, mira, yo vuelvo y te repito. Si tú te estudias allí, es más, te voy a leer un par de versículos nada más. Después te lo dejo como tarea para que tú estudies el contexto. Mira, el contexto de la escritura es lo que está antes y lo que está después. Pero mire lo que dice el versículo 32. Primera de Corintios 14, 32. Los espíritus de los profetas, y cuando dice aquí los profetas, está incluyendo varones y mujeres, tienen que estar sujetos a los profetas. ¿Por qué? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Bueno, mira, cuando usted va allí, al capítulo 12, en el versículo 3, estos profetas y estas profetas le estaban llamando a Jesús maldito. Entonces, figúrese usted si Pablo las tiene que mandar a callar o no. Mire, era tanto relajo que se tenían estas mujeres ahí, que Pablo les tiene que hasta citar la ley, cosa que no es válida en el nuevo pacto. Pero era tanta la cosa que Pablo le dice a ellos, bueno, mira, la ley le decía a ustedes que tienen que mantenerse calladas. Y entonces, bueno, Pablo dijo, bueno, como estas mujeres saben que de verdad que en la ley eran sumisas y que estaban allá apartadas y que no tomaban a la mujer en cuenta para nada y que de verdad tenían que estar calladas, no podían hacer el alboroto que hacen aquí, pues entonces yo les voy a citar la ley a ver si aunque sea la conciencia de ellas les habla. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y bueno, vuelvo y te repito, cuando tú te estudias ahí estos 3 capítulos, el 12, el 13 y el 14, pues Pablo está hablando de lo mismo. Pablo está hablando del relajo que tenían aquella gente en esa iglesia de Corinto. Pero bueno, por cuanto el relajo empezó aquí, pues entonces Pablo tiene que decir, cuando habla allí en el versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino que de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que de ahí en adelante, pues entonces Pablo, a la hora de constituir a sus seguidores o a sus discípulos, para que se quedaran allí en todas estas iglesias que él iba fundando,
pues entonces la persona que se quedaba a cargo, pues ya Pablo le traía esta instrucción. ¿Por qué? Porque ya había pasado aquí, como fue en el caso de la primera carta a Timoteo que Pablo escribe. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Búsquese ahí conmigo, primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 3, le dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que me mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Pero cuando pasamos al capítulo 2, que usted va al versículo 11, después que Pablo le da estas instrucciones a Timoteo, pues entonces cuando llega al versículo 11 del capítulo 2, pues le habla lo mismo que le dijo allá a los corintianos. La mujer aprende en silencio. Esta instrucción se la dio Pablo a Timoteo, que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Escucha, porque esto lo está diciendo Pablo. En ningún lugar del Nuevo Testamento la Biblia dice que la mujer no puede hablar ni enseñar. No, escucha bien aquí para que no te confundas. Pastor, pero es imposible porque lo que Pablo escribió, pues entonces Dios le mandó que pusiera eso. Bueno, mira, yo te he enseñado en estudios anteriores que no necesariamente tiene que ser así. ¿Ves? Como por ejemplo, mira, cuando vas ahí al libro de los Hechos, el capítulo 15, escucha aquí, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no, escucha, a los hermanos, no a los que estaban bajo la ley, a los hermanos, a los cristianos que ya conocían a Jesucristo, habían nacido de nuevo. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, escuche, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario. Ya eran hermanos, ya habían nacido de nuevo, eran iglesia, pero seguían con un pie en la ley y otro en la gracia. No, eso no funciona así. O estás allá o estás aquí. Pero mira lo que dijeron. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se habían convertido, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Ahora le pregunto yo, esta es palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? Ahora, ¿dijo el Señor que se escribiera esto que yo te acabo de leer? No. Pero sin embargo está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque es verdad que pasó así, de esa manera. Estos hermanos recién convertidos lo dijeron, pero no lo dijo Dios. ¿Entendiste? Pues lo mismo pasó aquí. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Pablo. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará. Bueno, vamos a dejar eso, porque eso no tiene nada que ver con esto. De hecho, escucha aquí,
Pablo lo que está haciendo es, para mostrar lo que él está trayendo, él dice, no, un momentico. Porque las defensas que yo traigo en contra de que la mujer no puede hablar ni puede enseñar, son estas. El hombre fue formado primero. Cosa que sí es verdad, pero está mal traerlo aquí. ¿Por qué? Porque ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Hay un orden. ¿Me entiendes? El hombre es la cabeza de la mujer. Pero no por eso el hombre es mayor que la mujer. Ni es de una genética diferente. No. Están hechos de la misma masa. De hecho, dice la Biblia que cuando el hombre se une a su mujer o la mujer al hombre, pues son los dos una sola carne. ¿Se fijó? Pues entonces Pablo usa estos argumentos aquí para decir, no, la mujer no puede enseñar, tiene que mantenerse en silencio por esto, esto y esto. Y entonces, bueno, déjame explicarte, porque ya estoy en la obligación de explicarte el versículo 15, porque muchos dicen, bueno, pastor, si la mujer se va a salvar engendrando hijos, pues entonces la que no tenga hijos se va a perder, la estéril se va a perder. Bueno, mira, lo que Pablo está haciendo aquí, el significado que tú le das no es el mismo que Pablo le dio aquí, sino que Pablo lo que está diciendo aquí, así como está diciendo que la mujer el hombre fue formado primero y la mujer después, pues entonces esta mujer que fue formada después, pues a través de ella iba a venir la simiente. Y es cuando Dios le deja saber a Satanás que a través de la mujer, la simiente que iba a nacer de ella, esa simiente iba a pisarle la cabeza al diablo, y por consiguiente a través de esa simiente o de esa mujer, pues era que la mujer se iba a salvar. ¿Por qué? Porque a través de una mujer era que iba a nacer el Salvador que iba a salvar a la mujer. Por eso es que dice Pablo aquí, se salvará engendrando hijos. No los hijos de ella. No. Hablando de allá de Eva, que iba a engendrar los hijos que iban a salir de ahí en adelante. Pues después, cuando vino María, a través de esa mujer, iban a ser el que iba a salvar a la mujer. Y entonces, bueno, ya te leí ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, donde Pablo le está hablando a Timoteo y le habla de todas estas cuestiones en cuanto a las falsas enseñanzas. Y entonces, bueno, por consiguiente, lo mismo que hizo Pablo allá con Corinto, pues lo hizo aquí también con Timoteo. ¿Por qué? Bueno, pues porque como allá pasó lo que pasó con aquellas supuestas profetas, el relajo que tenían formado allá, por eso es que Pablo tiene que traer el tema de las lenguas y las profecías, porque ellos y ellas estaban hablando por un espíritu que no era el de Dios. Como ya te dije, estaban llamando a Jesús maldito. Entonces, por eso es que ahora, como dijo Pablo allá, como en todas las iglesias de los santos, o sea que ya eso era una orden para todas las iglesias, porque ya Pablo tenía una experiencia de lo que había pasado con los corintios. Por eso dijo, como en todas las iglesias de los santos, Dios no es un Dios de confusión. Y que las mujeres se callen la boca, no quiero que la mujer enseñe. Pero bueno, mira, la verdad aquí es que ella, la mujer, no puede ser pastora por cuanto dice Pablo que ella, al ser más débil que el hombre, no solo fue la que se dejó engañar, sino que por eso no puede enseñar. Y cuando Pablo habla aquí la palabra enseñar, lo que quiere decir es ocupar el puesto del hombre. Precisamente por eso. Porque el enemigo la puede volver a hacer caer. Eso es lo mismo que Pablo dice en el verso 12. Pero a eso es lo que Pablo se refiere cuando dice no le permito a la mujer enseñar.
No está diciendo que no le permite predicar, sino que no le permite ocupar el puesto, la posición del hombre. Por eso es que dice más allá, en el versículo 12, en el mismo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Claro, porque de eso es lo que está hablando Pablo. O sea, no puede ser pastora. Eso es lo que está enseñando Pablo. No puede tener una congregación a cargo. ¿Por qué? Ah, bueno, dice, porque ella fue la que se dejó engañar. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿puede la mujer predicar? ¿Puede la mujer hablar en la congregación? Bueno, mira, cuando esté el culto andando, cuando esté el servicio andando, no solo la mujer, porque hay unos hombres que son también candela y que hablan en todo momento. Y si lo que Pablo o de lo que Pablo está hablando es del orden, pues ¿por qué no mencionar a los hombres también? ¿Te fijaste aquí donde está la mala interpretación? Ah, porque son mujeres. No, el orden tiene que venir de todos, hombres y de mujeres. Ahora, ya te dije que cuando Pablo está hablando allí de que no le permito a la mujer enseñar ni hablar, lo que se está refiriendo es a las mujeres aquellas de Corinto que no solamente estaban trayendo una profecía falsa por un Dios falso, por un espíritu falso, porque le estaban llamando a Jesús maldito. Estaban hablando por otro espíritu que no era el de Dios. Y entonces, pastor, ¿eran hermanas? No, no eran hermanas, porque Pablo se los deja saber. Mira, en primer lugar, nadie que tenga el Espíritu de Dios puede decirle maldito a Dios. Y nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Te lo puedes aprender de memoria, pero no te sale del corazón. Pero mira, nos estaba refiriendo a que la mujer no podía enseñar, ni predicar, ni hablar cuando se haya acabado el servicio, la predicación dentro de la iglesia. No, aparte ya te dije, esas eran palabras de Pablo que Pablo usó para hacer esta provisión por lo que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto. Si te estudias allí esos 3 capítulos, el 12, el 13 y el 14, te vas a dar de cuenta que todo el problema viene por ahí. Por eso es que Pablo después hace la provisión por allá. Pablo no es Señor. En ningún lugar del Nuevo Testamento dice que la mujer no puede hablar dentro de la congregación. El único que lo dice es Pablo. Y ya te demostré que a veces la parte humana está ligada a la palabra que fue inspirada por Dios. ¿Cómo fue en el caso de Pedro? Pedro dijo, mira, Señor, vamos a orar aquí, vamos a hacer una oración aquí, para ver a quién tú escoges de estos dos, a José y a Matías, a ver cuál de los dos tú quieres que sea el sucesor de Judas. Y dice que oraron allí fervientemente, y dice que, mira, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y cogieron a Matías para reemplazar a Judas. Ahora, le dijo el Señor a Pedro que hiciera esto y escogiera alguna de estas dos personas. No. Si dice la Biblia que ya él tenía escogido a Pablo desde el vientre de su madre. ¿Entendió? O sea que la Biblia afirma que lo que está escrito ahí es verdad. Pero lo que no afirma la Biblia es de que lo que está escrito sea necesariamente correcto. Pastor, usted está diciendo que la palabra del Señor no es correcta. No, escucha, entiende lo que le estoy dando a entender. Entiéndeme. La palabra de Dios es pura, santa, verdadera. Ahora, cuando está hablando el humano, ahí es cuando tienes que aprender a discernir y a saber lo que es del espíritu y lo que es del ser humano, para que no caigas en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza. Y como ya te dije, una cosa, volviendo al tema de las mujeres, una cosa es predicar, enseñar, hablar
y otra cosa es ser pastora. Porque ya cuando tú dices yo soy pastora, pues entonces lo que quiere decir es que tienes a esa congregación a tu cargo. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia no vas a ver en ningún lugar que Dios haya escogido a una pastora. No a una predicadora, no te confundas. No, la mujer sí puede predicar en la iglesia, la mujer sí puede enseñar en la iglesia, la mujer sí puede hablar en la iglesia, siempre y cuando la persona que esté trayendo el estudio ya haya terminado y sea el tiempo de hablar, etcétera, etcétera. Todo con orden y con decencia. Pero no hay un lugar en la Biblia, uno solo, donde tú encuentres que hay una mujer pastora. Pastora que esté a cargo de la congregación. No, todos fueron varones. Y no te confundas con el profeta o la profeta. Ya te lo expliqué, ya te lo enseñé. Pero bueno, mira, te voy a mostrar que cuando Pablo habla aquí de enseñar, se estaba refiriendo a que la mujer no puede usurpar, ponerse en el lugar del hombre, porque a él fue que el Señor lo escogió para apacentar a esa congregación, para cuidar de esas ovejas. No fue a la mujer. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Porque no fue el hombre que fue engañado, sino la mujer. Por eso es de que ella no puede tener una congregación a cargo. Pero mira, para enseñarte que Pablo se estaba refiriendo a eso y no a cuando la mujer enseña o predica. Mira, busca tu momento allí y vamos a terminar con esto. A Filipenses, y este es el mismo Pablo hablando aquí, este no es otro, este es Pablo. Mira, capítulo 4, el mismo Pablo hablando aquí en el versículo 1 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, escucha, porque estas eran dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, o también a ti, hablando Pablo con Timoteo, compañero fiel, que ayude a estas, escuche, subraya la palabra esa, estas, para que sepa que Evodia y Sintique eran mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, escucha aquí. Porque si estas dos mujeres combatieron con Pablo en el Evangelio, ¿cómo fue que lo hicieron? Predicándolo, enseñándolo. ¿A quién? A hombres y a mujeres. ¿Entendiste? ¿Y por qué Pablo no les dice a estas dos mujeres que no podían predicar o enseñar? Porque estas dos mujeres no estaban haciendo lo que hicieron aquellas. No estaban ocupando el puesto del varón. No estaban ejerciendo el pastorado. Estaban enseñando y estaban predicando. Pero no estaban siendo pastoras. No tenían una congregación a cargo. ¿Y a dónde predicaron estas mujeres con Pablo? Donde quiera que estuvieran, donde quiera que fueran. Porque Pablo se encargaba de escribirles a ellos. Pero así como Timoteo, pues entonces estas dos mujeres combatieron por ese evangelio que Pablo les escribía. ¿Dónde? Donde quiera que se pararan. En la iglesia, en las calles, en la escuela, donde fuera.
Ah, pero entonces Pablo no tenía una fuente de información de estas dos mujeres negativa como la tenía de la gente de las mujeres de Corinto. ¿Cuántos entienden? No, dice que combatieron allí fervientemente por el Evangelio de Jesucristo. Junta con Pablo. Bueno, pues entonces a estas mujeres Pablo no tiene que decirle lo que les dijo allá, ni lo que le encargó a Timoteo. ¿Cuántos entienden? Bueno, yo espero que todos ustedes hayan entendido. Y vuelvo y te repito, este estudio no ha sido para decirle a la mujer que esté pastoreando, oye, mira, quítate de ahí, yo te estoy criticando, yo te digo que te quite, porque el Señor acá, el Señor allá. Bueno, todos me conocen a mí y saben que ese no es mi estilo. Aquí cada uno por separado tenemos que entender las escrituras, tenemos que saber interpretarlas, tenemos que guiarnos por ellas, tenemos que obedecerlas, etcétera, etcétera. Pero no es mi intención de decirte, oye, deja de hacer lo que está haciendo. Ese es tu problema con tu Señor y su palabra. Amén. Yo lo que quiero dejar por sentado en este estudio es que la mujer sí puede predicar, la mujer sí puede hablar, siempre y cuando ya el servicio se haya acabado, la predicación se haya acabado y sea el momento de hablar y compartir con las mujeres, con los hombres. No hay ningún problema, no hay ninguna provisión en el nuevo pacto de que esto no se puede hacer. Ya te lo he demostrado. ¿Ok? Ahora, lo que sí dice la Biblia, y lo dice el mismo Pablo, y lo dice ahí, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, que el problema es que la mujer no puede usurpar el puesto del hombre. ¿Por qué? Bueno, primero porque te he demostrado que Dios puso un orden. El hombre, la cabeza de la mujer, y en cuanto a autoridad, él puso al hombre y no puso a la mujer. Ya te mostré que no escogió ni una sola pastora. ¿Por qué? Porque ese lugar lo iba a ejercer el hombre, no la mujer. Y por otro lado, como dice Pablo, y eso es verdad y no es mentira, pues a la hora de decir que la mujer no puede enseñar, o en este caso ser pastora, que es a lo que se refería Pablo, ya te lo mostré, porque ella fue la que se dejó engañar por el enemigo. Por eso es que Dios pues no la escogió a ella, porque sabía que fácilmente iba a caer. Pero bueno, escucha bien aquí. Te he traído este estudio, te he hecho un balance escritural para que tú aprendas cómo interpretar la Biblia y aprendas a guiarte por ella. Amén. Y espero, bueno, que te sirva de edificación. Pero encima de eso, si tú crees que yo lo que te he traído está en contra de lo que tú crees o piensas o te han enseñado, yo te pido con mucha paciencia y mucho amor, así como hago yo con los que no creen de esta manera, mira, que no me critiques, que no me condenes, que no me digas hijo del diablo, que no me digas a mí falso maestro, falso acá y falso allá, porque mira, todas esas cosas a mí no me van a hacer daño, porque yo voy a seguir aquí donde el Señor me ha puesto predicando su palabra. Pero te va a hacer daño a ti. A ti es que te va a hacer daño. Así que mira, te insto a que haga lo que hizo Pablo, o lo que dijo Pablo que hiciéramos. Que cuando tú estudies o oigas este mensaje, pues mira, lo que tú creas que está bien, eso cógelo para tu crecimiento. Y lo que tú creas que está mal, mira, deséchalo, déjalo ahí. Amén. Bueno, nos despedimos y será hasta la próxima semana. Este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ti, como siempre te digo, deseándote ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a tu vida.